¿Has visto algo? Es que no se ve nada. Y a ver, una mirilla donde no puedes ver quién te está picando la puerta no es una mirilla. Y además, las mirillas tradicionales desde fuera también podrían llegar a ver hacia adentro, con lo cual no son nada seguras. Mira, en el vídeo de hoy quédate hasta el final porque vamos a aprender cómo cambiar una mirilla y además vamos a montar esta mirilla súper sencilla. Existen todo tipo de mirillas en el mercado, desde que las puedes controlar desde tu móvil, puedes hacer fotos, de todo. Pero hoy montamos la más sencilla de Amazon. Digital, no requiere de instalación, funciona a pilas. Así que tú también puedes montarla. Vamos a ver cómo se monta. Bueno, aquí tenemos la mirilla. Ahí lo pone mirilla digital 756 de AYR, ¿eh? Nada, tenemos dos colores, dependiendo del marco que tú tengas en la puerta, eliges el que más te guste y nada más, ¿eh? Aquí pone sustituye a cualquier mirilla, eso está bien, muy fácil de instalar y usar y muy útil para niños y mayores, ¿vale? Para seguridad. Vamos a verla. Código QR. Escaneamos este código QR y se nos descargan automáticamente en PDF las instrucciones. Aquí tenemos la mirilla. A ver si la puedo abrir. Esto es la parte de atrás. Ahora veremos bien cómo la instalamos. Y aquí parece que es donde van las pilas, ¿eh? Sí. Vale, bien. Ven, vamos poniéndolo fuera. Y esto es para la instalación. Ahora lo vemos cómo va. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las pilas, vienen dentro también incluidas. Y aquí tenemos esto, la llave para poner la mirilla. Esto ya de nada. Y aquí tendríamos estos dos. Esta sería la mirilla. Ahora la abrimos y la ponemos. Me parece que tiene posición, vamos a ver, y tiene cable. Así que este también sería un poco el kit de la cuestión. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Mira, esa flechita nos indica lo que tenemos que poner hacia arriba. Va con esto y todo esto rosca, con lo cual por el otro lado enroscaremos. Y el cable, que este cable final es el que va a engancharse aquí dentro, ¿vale? Ahora lo abro y lo vemos bien. Y aquí vienen dos tubitos, vamos a verlos. Oh, vienen tres tubitos, bien. Vale. Claro, entiendo que es para que utilices el que más te convenga, ¿eh? Todos parece que tienen rosca. Bueno, pues tú, dependiendo del grosor de tu puerta, pondrás uno u otro, ¿no? Cortarás a la medida, ¿vale? Y después, esto de aquí... Ven. Esto es para que... es la llave que va a ir apretando, ¿vale? Y esto, vamos a ver... Aquí tiene un tornillito. Ajá. Cuando este sea el soporte, este pegado, pues este vendrá encima, clac, y ya está. Se mete para adentro y se atornilla para dejarlo cerrado del todo. Y este irá pegado, ¿eh? O sea, no tiene nada de nada. Y este va a ir enganchado aquí, que tampoco sé si tiene posición. Ah, bueno, ve, ya pone up, y aparte es que no tiene sentido que lo pongas así porque no te topa con el techo. Entonces esto va a ir aquí. Y escucharemos un clic cuando lo pongamos. Pero bueno, eso lo pongo al final. Vamos a desmontar la mirilla y a ver si colocamos esta y eso hacia arriba, ¿vale? La flecha roja. Y es que es muy fácil de instalar esto. Me pregunto cuánto voy a tardar en desmontar la vieja. La he desmontado sin herramientas. O sea, más fácil imposible. Vale, venga, pues ya lo tengo todo. Vamos a ver cómo lo hacemos. La mirilla, el agujero que yo tengo es muy grande, entonces hemos hecho una chapita, ¿vale? Una chapita, en mi caso, yo he utilizado un plástico duro que tenía en casa, le hacemos un agujero y ya metemos la mirilla ahí, ¿vale? Tú no tendrás este problema, porque tu mirilla seguramente es pequeñita, ¿eh? Esto lo metemos por fuera. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es esto que nos indica aquí, ¿vale?
ese flecha roja tiene que ir hacia arriba. Y después por dentro yo me echo otra chapita, he elegido el tubo que mejor me conviene por el grosor de la puerta y ya le hemos pegado el soporte de la mirilla digital, ¿vale? Y este va por aquí. Y ahora esto, pasamos todo el cable por dentro y enroscamos con este negro. Venga, vamos a hacerlo. Ese mirando para arriba. Este lo metemos por aquí. Y empezamos a enroscarlo. Realmente es muy fácil montar esto. Vale, este tal cual, ¿vale? Nada de dar la vuelta, retorcerlo, no. Aquí se conecta. Tiene que hacer un clic, a ver si lo veo. Ahí está, ¿vale? Clic. Cable hacia abajo y hacia arriba, plegadito para que entre en este huequecito. Y hacia arriba colgado. No tiene nada más, ¿vale? Y abajo un tornillito. Le ponemos el tornillito. Las pilas tenemos las indicaciones aquí atrás. Vale, no sé si desde la cámara se va a ver bien, pero me pone que en la más interior el positivo arriba. El positivo es el macho este, ¿eh? Macho arriba. Y en el otro, hacia abajo, el positivo. O lo que es lo mismo que arriba quede el negativo, como nos indica aquí, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido el vídeo hasta hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale un buen me gusta al vídeo, que pueda llegar a más gente, y vamos a ver cómo ha quedado la mirilla, ¿no? Ah, y si necesitas una, mira abajo en la descripción del vídeo que te pongo un enlace para que la puedas comprar por internet al proveedor más barato. Venga, vamos a ver aquí cómo ha quedado, que es lo que nos falta ver ahora. Guapo, guapo, ¿eh? Mira, voy a hacer un enfoque aquí. ¿Qué te parece? Guapa, guapa, ¿eh? Pues nada, ya sabes. Otra cosa, en el canal tengo un montón de videotutoriales de agua, de luz y de gas. Así que si tienes pequeñas averías en casa, échale un vistazo porque a lo mejor tengo el vídeo que te viene bien para que soluciones tú mismo tus propios problemas de casa. ¿Vale? Y nos vemos ahí en el próximo vídeo. ¡Un saludo!